Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, a lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Buenas tardes. Qué gran verdad, ¿no? Lo que decía la letra de esa canción, ¿no? ¿A quién iremos en necesidad, no? ¿Dónde encontramos paz? ¿Dónde hallamos la verdadera paz? Porque podemos ir a muchos lugares a buscar cuando tenemos necesidad, cuando estamos en aflicción, pero no hay otro lugar fuera de Cristo donde se halle esa paz, esa tranquilidad, ese sostén que necesitamos ante las adversidades, ¿no? Qué hermoso que es la presencia de Dios. Qué hermoso. Les invito a que vayan abriendo sus Biblias. Vamos a ver hoy la segunda epístola de San Juan. Segunda de Juan. Una carta muy cortita. Pero muy hermosa y muy rica para la iglesia. Repito, segunda de Juan. Vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 11. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice la palabra: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Fíjense cómo empieza el apóstol, ¿no? Hablando a la señora elegida. No se sabe con exactitud si el apóstol escribió esta carta a una persona en particular, a una iglesia en particular o a una familia. No se sabe con exactitud a quién fue escrita esta carta, ¿no? Esta pequeña carta. Lo que sí se cree que el apóstol estaba dirigiendo esta carta al pequeño grupo de casas iglesias que se estaban formando en la región. Se cree que está dirigida a ellos esta carta. Si bien toma referencia a la señora elegida y habla 2 veces, menciona lo mismo, se cree que está referida a los pequeños grupos de casas iglesias que crecían en la región. Y es una carta de aliento que el apóstol manda a las iglesias, pero también de advertencia, porque fíjense que habla de engañadores y de falsos maestros. Vamos a ir viendo por parte.
Dice el versículo 4, me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjense que acá el apóstol le habla, y como dice la Biblia clarito, no está diciéndole un nuevo mandamiento, sino que le está reafirmando lo que habían conocido desde un principio: andar en los mandamientos de Cristo. Después hace una pequeña juego de palabras, porque dice: este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El aliento que hace el apóstol acá a esta congregación, ¿no? De no olvidar y recordar lo que se escuchó desde el primer momento que se convirtieron a Cristo. La mayoría de nosotros acá, cuando conocimos a Cristo, ¿qué fue lo primero que nos dijeron? La mayoría de los casos: Dios te ama, Dios es amor, Dios nos manda que nos amemos. Cuando empezamos a conocer de la palabra de Cristo, ¿qué es lo que más se resalta en la Biblia? ¿Qué es lo que mayormente nos enseñan desde un primer momento? El amor. Y que debemos amarnos los unos a los otros. Por ese motivo se cree que el apóstol menciona a esta señora, pero le está hablando a este grupo de congregación, porque dice que se regocijó el apóstol, el anciano, dice, ¿no? Fíjense que en ningún momento menciona su nombre, dice el anciano. Se regocija porque dice que había hallado a muchos andando en la verdad. A muchos que andaban en la verdad. Y les recuerda y les reafirma y les alienta a seguir con la doctrina básica de lo que es el camino de Cristo: andar en sus mandamientos y andar en amor. Y de que deberían amarse los unos a los otros. Cosas que se oyó desde el principio. Por eso digo que la mayoría de los que conocemos a Cristo, de grandes, porque muchos se criaron en la iglesia, por ejemplo, estoy viendo acá una, que ya lo maman desde la casa, ya lo tienen incorporado. Pero los que conocemos de Cristo de grande, lo primero que conocemos es que Dios es amor. Lo primero que te dicen, que Dios es amor, que Dios te ama, que Dios quiere restaurar tu familia, que Dios te quiere sanar, que Dios te quiere salvar, que Dios es amor. Y ese es el mandamiento que el apóstol le estaba dando y aconsejando a este grupo: anden en amor y en los mandamientos de Cristo, en los mandamientos de Dios. ¿Pero por qué? Porque hay una advertencia. Fíjense lo que dice el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Ya en ese tiempo, fíjense hermanos, ¿no? Están hablando, se estipula que esta carta fue escrita como 90, 100 años, 90 años, 80, 90 años después de Cristo, ¿no? Y fíjense que ya en ese tiempo ya había engañadores. Hoy en día sigue habiendo engañadores en las iglesias. Y el apóstol estaba también advirtiendo sobre este tema. Imagínense, pasaron 2000 y pico de años y seguimos hablando de lo mismo. Para ellos, que era el comienzo de una nueva etapa, de una nueva era, de una nueva vida, también era algo nuevo, pero que tenían que estar atentos a esta situación. Esos engañadores salieron de la misma iglesia de Cristo. No vinieron de otro lado. Los engañadores, los falsos maestros, los que transgiversan la palabra de Dios, salieron de la misma iglesia. Se extraviaron de la misma iglesia. No vinieron de otro lado a introducir eso, sino que de la misma iglesia salieron estos engañadores. Entonces el apóstol les dice: ojo, anden en los mandamientos de Cristo, ámense los unos a los otros, porque hay engañadores. Y por ahí muchas veces creemos que no nos puede llegar a pasar, pero el engañador tiene astucia. No viene directamente a confrontar o a querer impartir algo distinto a la doctrina de Cristo. Engaña con sutilezas, es inteligente. Muchas veces decimos, el enemigo muchas veces sabe, es hábil para poder engañar. Imagínense personas del mismo seno de la iglesia engañando en la iglesia. Habían salido ya esos engañadores y esos falsos maestros. Por eso el apóstol en esta pequeña carta
incentiva y alienta a que estén en la sana doctrina, en la doctrina de Cristo, en los mandamientos de Cristo, en no desviarse de lo que es la doctrina de Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 8. Mirad por vosotros mismos, les dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Estén atentos, vean por ustedes mismos, les dice. Fíjense, lo leo nuevamente. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y acá me quiero detener un minutito. Obviamente las personas que conocen de Cristo y se alejan de Cristo y van al mundo, obviamente ya sabemos. Pero acá el apóstol se está refiriendo también a las personas que están en la misma iglesia. Tengamos en cuenta esto, cuando dice que se extravían de la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. Y están hablando de las mismas personas que están en las iglesias. Porque ¿dónde están los falsos maestros? Los engañadores. En la iglesia. No están afuera, afuera está el mundo, que está perdido. Estos engañadores, estos falsos maestros, están en la misma iglesia. Entonces el apóstol le dice que cualquiera que se extravía de esa doctrina no tiene a Dios. Pero ojo, que pueden estar metidos adentro también. Ojo, que pueden querer traer doctrinas nuevas a la casa de Cristo. Miren por vosotros mismos, dice. Cada uno mire por vosotros mismos, que no se pierda el trabajo, que estemos atentos a lo que es la sana doctrina de Cristo. El apóstol le habla a las personas y habla a la congregación diciéndole esto: anden en los mandamientos de Cristo, ámense los unos a los otros. De esa forma, de esa manera, no va a haber engañadores en la congregación. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la sana doctrina. ¿Por qué? Porque vamos a andar en los mandamientos de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios. Y sobre todas las cosas, amándonos los unos a los otros. Amándonos los unos a los otros. De esta forma, la iglesia de Cristo, la congregación de Cristo se va a mantener sana. Va a estar sana, va a estar bien espiritualmente, amándonos. Parece algo sencillo, parece algo fácil, pero muchas veces es difícil de llevarlo a la práctica, ¿no? Porque decirlo es fácil, llevarlo a la práctica por ahí cuesta un poco más. Pero es un mandamiento de Dios. Nosotros lo que tenemos que pensar es que esto no lo está diciendo en esta tarde yo, nada, lo dice la Biblia. Y Dios nos manda a que nos amemos unos a otros. Entonces debemos cumplir como iglesia, como congregación, con ese mandamiento. Y el apóstol le habla a esta congregación diciéndole eso. En resumidas palabras, ámense unos a otros, cumplan con los mandamientos de Cristo. ¿Pero por qué? Porque hay engañadores, porque hay falsos maestros, porque hay falsa doctrina. Y yo puedo asegurarles que cada vez se ve más eso. Ustedes lo ven, lo notan. En las iglesias, como muchas veces hablamos, o muchas veces vemos, o muchas veces escuchamos, no se enseña la sana doctrina de Cristo. En muchas iglesias se predica, y vamos a volver a lo mismo, es reiterativo, pero es bueno decirlo, porque es así. Se predica mucho más sobre la bendición que vas a tener al seguir a Cristo, y no sobre la doctrina de Cristo. Se predica mucho sobre la providencia, sobre la bendición que va a caer sobre tu vida. Y no se predica sobre qué quiere Dios de tu vida. Hay que estar atentos a los engañadores que quieren entrar en la congregación, porque sutilmente se van a meter. Y fíjense lo que dice el apóstol: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Vieron? Por eso dice en casa. Estas congregaciones se juntaban en las casas, no había un templo como tenemos ahora. Eran casas iglesias, por decirlo de una manera. Eran casas iglesias donde se congregaban. Y entonces el apóstol le decía: ojo, que si viene una persona con otra doctrina, no lo recibáis. Por ahí no es literalmente el no recibirlo, el rechazarlo. Sí rechazar la doctrina
o lo que quiere imponer las personas, pues no debemos rechazar a nadie, no es de una forma literal el echarlo, pero sí estar atentos a lo que quieren inculcar o que quieren traer al pueblo de Dios. A eso se refiere, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, hermanos, en esta pequeña carta, fíjense que son 13 versículos. Después termina la carta diciendo: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. A los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Fíjense que en esta pequeña carta de 13 versículos, la enseñanza que tiene la palabra, la riqueza que tiene esta carta, ¿no? De recordar y pensar que el apóstol le hablaba a las iglesias sobre los nuevos mandamientos. El gozo que sentía el apóstol San Juan al ver de que el pueblo estaba firme, que muchos de sus hijos, dice, andaban en la verdad. Hermanos, andando en la verdad, nada nos va a desviar del camino. Andando en la verdad, nada va a permitir que en las iglesias, en las congregaciones, quieran traer una falsa doctrina. La doctrina es seguir a Cristo. La doctrina que tenemos que seguir es sus mandamientos, su palabra. Es fácil decirlo, llevarlo a la práctica cuesta más. Pero bueno, ahí se ve el amor que tenemos para con el Padre. Ahí se ve dónde estamos parados nosotros como hijos de Dios. ¿Te cuesta leer la palabra? ¿Te cuesta cumplir sus mandamientos? Obviamente que es difícil el camino, porque somos carne y tenemos debilidad y muchas veces flaqueamos. Pero debemos andar en los mandamientos de Cristo. ¿Sí, Juancho, levantaste la mano? Sacaron de la iglesia a mi hermano y a la mujer. Dije que ellos levantaban pastores, ¿verdad? Y me llevaron a la casa. Y a mí me hicieron como una iglesia. Mi hermano también daba tratadito, y vivía en mi iglesia con la esposa, todo. Servía al Señor bien. Y yo le digo, Pedro, Señor, mi hermano, le digo, buen trabajo estás haciendo para el Señor. Pero ven estas personas. Yo dije, y le leí la carta del apóstol Pedro, falso maestro, falsa doctrina. Falsa doctrina. Y dice el apóstol Pedro también, vos no tenés que seguir eso. Porque a veces, ahora con los judíos le dije a mí, ¿no te estás congregando, Pedro, ahora? No hace falta, dice, congregarse. La palabra de Dios, ¿qué dice? Hebreo 10:25 dice, congregarse, no como algunos tienen costumbre. El Señor manda eso. No te manda el pastor que te enseña aquí a vos. Es la falsa doctrina. Exactamente. No se mueve para ningún lado ahora. La esposa estaba yendo a mi iglesia, pero no sé si te cuenta a mí. Anda medio. Pero bueno, ¿viste? Pero Juancho, ahí está. Fíjate una persona, en este caso el ejemplo que está dando, una persona que servía, que limpiaba todo, cómo sutilmente lo van desviando del camino. Por eso habla la palabra de engañadores, porque no lo hacen de una manera así rápida, notoria, con sutilezas, con engaños, haciéndole creer cosas que no están en la palabra. Que no están en la palabra. Y hay personas que lamentablemente pasa como esto. ¿Y qué puede pasar después con una persona así que se desilusiona o que por ahí recién está conociendo? La mata espiritualmente. Muere espiritualmente la persona. ¿Vieron? Con pequeñas sutilezas, con pequeños engaños, con pequeñas mentiras, ¿cómo puede perderse un alma de una persona que estaba conociendo de Cristo, que estaba en el camino y que estaba sirviendo? Fíjense hasta qué punto como hijos de Dios tenemos que estar atentos a todas estas cosas, porque son sutilezas, engaños. Y así podemos nombrar un montón de casos. Yo tengo un montón de casos como para decir de las cosas que se hacen fuera de la doctrina de Cristo. Estemos atentos. La palabra de Dios nos enseña con esta pequeña carta, que por eso dije del principio, no porque sea cortita, no deja de tener
una riqueza espiritual para la iglesia. El saber de la doctrina de Cristo, el saber que los falsos maestros están, que los falsos predicadores están, pero como hijos de Dios y como parte de su congregación, el apóstol también nos dice, andemos en sus mandamientos. ¿Cuál es andar en sus mandamientos? Andar en amor. ¿Qué es andar en amor? Que se amen unos a otros. De esa forma rompemos toda barrera, hermanos. Rompemos con toda barrera que el enemigo quiera traer, porque vamos a estar unidos y fortalecidos. Y si algún hermano está queriendo caer, nosotros somos los encargados de levantarlo, de decirle, no, hermano, esto no es así. No, porque un pastor o porque una persona me dijo, no, hermano, la Biblia dice esto. Y nada más que la Biblia. Entonces de esa manera nos vamos a cuidar los unos a los otros. Ese también es el amor, el cuidarnos. El cuidarnos los unos a los otros. El hermano, como dice la Biblia, el hermano que está fortalecido tiene que ayudar a aquel que está débil. El hermano que está débil también tiene que pedir ayuda, ¿no? Tiene que hablar y tiene que pedirles ayuda. Pero ahí también se ve el amor, en el ayudarnos. Me dijo un pastor tal cosa. No, pero la Biblia no dice eso, ¿eh? La Biblia no dice. Como dice Juan, que el pastor le dijo, no hace falta congregarse. No, pero si la Biblia dice que te tenés que congregar. ¿Quién es el pastor para que contradiga lo que dice la Biblia? Las sutilezas de desviarnos de la sana doctrina. Y eso es lo que quiere el enemigo. Y como siempre decimos, los tiempos van pasando, los tiempos van pasando, los tiempos siguen pasando y las cosas van a ir empeorando. Y aún en la misma iglesia de Dios se van a introducir todas estas cosas. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que estamos en el camino, tenemos que estar atentos y cuidar de las personas que están empezando. Nosotros tenemos que cuidar a aquellos nuevitos que están conociendo de la Biblia, que están dando sus primeros tiempos con el Señor. El aconsejarlos, el decirle, esto es así, no importa lo que diga, no importa lo que escuches. La Biblia dice esto, esa es la sana doctrina. Entonces vamos a sanar y vamos a restaurar un alma. No perder un alma por beneficios propios. Y eso es lo que pasa en la iglesia. En las iglesias pasa eso. Se ve más el beneficio propio, el beneficio económico, se ve más el tener la iglesia llena, pero Cristo está lejos. En todas estas situaciones, cuando pasan todas estas cosas que predicábamos y hablamos, siempre me recuerda las palabras del Señor Jesús, cuando en aquel tiempo le van a decir en tu nombre, porque se sigue predicando en el nombre de Jesús. En tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué le dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque se desvían de la sana doctrina. En la misma iglesia. Esa palabra también no es solo para el mundo, sino para la misma iglesia. Los que buscan el beneficio propio, los que se suben acá a un púlpito para buscar su propio beneficio a través de la palabra de Dios, a través del mensaje, a través de lo que se predica. Entonces, hermanos, como iglesia, en Fortín, fortalezcámonos en el Señor y ayudemos. Cuando un hermano está mal, un hermano está triste, somos nosotros encargados de levantarnos los unos a los otros. Ayudémonos, sigamos adelante y crezcamos en la doctrina de Cristo. Que nada nos desvíe de esa doctrina. Y en cuanto haya una duda, podemos conversar, hablar y entre todos salir adelante con la doctrina sana de Cristo. Los engañadores van a estar, van a seguir estando y van a seguir estando. Fíjense, 2000 y pico de años ya había. Imagínense hoy. Imagínense hoy con los beneficios que hay con la palabra de Dios. Cuidémonos de todo esto y permanezcamos en esa sana doctrina y en el amor. Amén. Que el Señor los bendiga.